Buen día. Vamos a hablar el día de hoy del tema de obesidad. Es un tema que, como los demás de crónicos que estamos viendo, pues es muy relevante en nuestro estado, en nuestra república, ya que va en aumento y pues es una tendencia que no ha parado de crecer. Entonces, debido a que está en aumento y a que está afectando a tanta población, sobre todo ahorita a niños, aquí en México es algo que se está dando mucho en niños, pues tenemos que abordarlo como pues un tema de relevancia en salud pública. Igual que con los demás temas, vamos a empezar con algunas preguntas a las cuales les iremos dando respuesta. La primera obviamente pues va a ser ¿qué es la obesidad?, ¿no? Tanto la definición como la evolución que ha tenido, desde cuándo es un problema la obesidad, desde cuándo se le conoce como una enfermedad, a cuánta gente afecta, qué la causa, cómo se va a clasificar, cómo se diagnostica, cuáles son los factores de riesgo, qué enfermedades coexisten con ella, cómo se trata, qué complicaciones pueden sobrevenir. En la definición, pues vamos a tener que es un aumento excesivo de grasa, se puede definir como un aumento excesivo de grasa, que va a estar en base a un desbalance energético. Este aumento excesivo de grasa va a ser causa de un desbalance energético. Ese desbalance energético puede ser por un aumento en la ingesta, es decir, va a estar el individuo consumiendo mucha más energía, muchas más kilocalorías de las que va a requerir o de las que va a gastar. Entonces se va a caracterizar porque es un aumento en la ingesta, un balance positivo, y una disminución en el gasto de energía. Y esto pues nos va a conllevar a que se desencadenen algunos procesos proinflamatorios que nos va a llevar a una inflamación sistémica crónica, ¿sí? Todo esto, si nosotros lo englobamos como una definición, podemos nosotros prácticamente disecar y grabarnos estos puntos importantes. Un aumento excesivo de grasa debido a un desbalance energético, el cual se va a dar por un aumento en la ingesta y una disminución en el gasto energético, que nos va a conllevar una inflamación sistémica crónica. Como datos históricos, pues vamos a tener que, como las demás crónicas, ha tenido una evolución desde el inicio hasta el día de hoy, pues bastante grande, siendo que recientemente, y recientemente estoy hablando de décadas, realmente fue que se empezó a tomar en cuenta como una patología, como una enfermedad. Más o menos el ser humano ha estado en el planeta Tierra desde hace 2.5 millones de años, 2.5 millones de años antes de Cristo, y en todo este tiempo el metabolismo humano ha ido sufriendo de diferentes adaptaciones, de diferentes cambios evolutivos, lo cual lo ha llevado precisamente a tener una herramienta muy útil para sobrevivir, que es el ahorro de energía. Y ese ahorro de energía es el que ahorita nos está a nosotros poniendo en una posición un poquito precaria, porque no sabemos medir la energía que consumimos. Entonces vamos a tener que la palabra obesidad deriva de pues la etimología de ob y edere. Ob siendo todo y edere quiere decir comer. Entonces una persona que come todo se lo come, ¿no? Entonces vean ustedes cómo ya desde la edad de piedra, esa que está aquí es la Venus de Willendorf, ya se hacía alusión o se hacía referencia a ciertas personas que tenían algunas características de la obesidad, o de lo que conocemos hoy como obesidad, así que eran muy regordetas porque pues estaban consumiendo demasiada energía y gastando poca, ¿de acuerdo? Pues esto ya era desde la edad de piedra, más o menos 25.000 años antes de Cristo. Esta la encontraron ahí en una parte que se llama así Willendorf, en Austria. Y es pues una mujer que presuntamente estaba embarazada, pero de todos modos, si ustedes la ven, pues las
características del perímetro abdominal, de los muslos, de las mamas, pues está un poquito exagerada, ¿no? Luego ya en Egipto, más o menos en el 3000 a.C., ya se hablaba de personas con exceso de grasa. Ya había documentos que mencionaban a personas que eran un poquito robustas y ya los empezaban a incluso a esculpir en algunas esculturas, ¿no? Luego, por ahí del 1352 a.C., también en Egipto, hay un emperador que se llama Ajenatón o Akenatón, que fue el famoso faraón hereje. Él fue el que se casó con Nefertiti, y después de casarse con Nefertiti se casó con otras dos de sus hijas y tuvo ahí una herencia, algunas relaciones medio incestuosas que lo hicieron infame, pero tenía otra característica que da mucho de hablar de él y de uno de sus hijos, que tenían las caderas muy anchas, ¿no? Tenían el cuerpo muy afeminado, le decían algunos, porque tenía el torso un poquito estrecho, las caderas anchas y la cara un poquito alargada. Entonces algunos decían que tenía, por ejemplo, un síndrome de Marfan, que tiene que ver ahí con la colágena y otras cosas. Y la distribución de grasa es predominantemente en los muslos y en las caderas. Pero en esos documentos también se habla de que tenía pues algo de sobrepeso. Luego en el 380 a.C. tenemos a Hipócrates y después a Galeno, que estos relacionaban ya el sobrepeso con una mayor mortalidad en sus pacientes. Eso se dieron cuenta que los pacientes obesos tendían a morir más jóvenes y que las enfermedades les afectaban más. Entonces ya empezaban ellos a hablar de la ganancia de peso o del cúmulo de grasa como algo que conllevaba patologías. Pero ven ustedes cómo esto pues no les importó mucho, porque en Europa, en Francia y en Italia se veía a la mujer con sobrepeso y de hecho con obesidad como un símbolo de belleza. De hecho en Europa este pintor, Pablo Rubens, les pedía a las modelos que por lo menos pesaran casi 100 kilos para que él las pintara, porque se les hacían más atractivas las mujeres y que tuvieran algo de sobrepeso. Y más o menos en 1870, ya después de Cristo, todo esto ya es después de Cristo, llega una persona, Adolf Quetelet, que desarrollaría la fórmula del IMC que nosotros conocemos hoy, ¿sí? El IMC, pues como ya sabemos, es el índice de masa corporal, y él empieza a relacionar el peso y la talla como un factor importante en cuanto al peso y la superficie corporal, que nos está hablando, en metros al cuadrado, que nos habla de que esa relación pues tenía que ver con la aparición de ciertas patologías. Entonces él es el que acuña este índice o esta medición, que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y pues ya se empezó a hablar de la obesidad, como un estado mórbido, es decir, que ya nos iba a generar patologías. Y hubo muchas otras personas que tuvieron que ver, pero para no prolongarnos mucho, nos vamos a quedar con ese dato importante de Adolf Quetelet. Ok, en cuanto a la epidemiología, pues vamos a tomar de referencia pues las normas de aquí de México. Aquí tenemos nosotros la encuesta nacional de salud y nutrición, que es el ENSANUD 2016, la última publicada, que nos dice que sobrepeso y obesidad juntas tienen una prevalencia de 76.6%. Entonces ustedes se dan cuenta, pues es muy elevado. Se hablaba de que en los próximos 20 años se esperaba un ascenso hasta el 80% de la población que tuviera sobrepeso y obesidad, y ya le vamos a ganar a la fecha que habían predicho, ¿no? Porque tenemos ahorita ni 5 o 10 años y ya vamos en 76.6. Cuando estamos en el 60, entonces vamos muy acelerados. Tenemos que de las mujeres que se censaron, el 87% de las mujeres tenía sobrepeso u obesidad, y de los hombres el 65% tenía sobrepeso u obesidad. Es más importante
obviamente que si nosotros vemos en cuanto a número de personas, pues sí son mucho más las mujeres que presentan sobrepeso y obesidad. Pero recordemos que las mujeres tienen un factor protector o cardioprotector, que son los estrógenos, y el hombre, a pesar de que hay menos personas con sobrepeso y obesidad, tiene una mortalidad más alta por sobrepeso y obesidad o por las comorbilidades que conlleva la obesidad, precisamente porque no tiene ese factor protector y son mucho más susceptibles a enfermedades cardíacas. De los niños, el 33% presentó sobrepeso y obesidad. En su mayoría fueron hombres. Y este es un dato importante porque ahorita tenemos nosotros el primer lugar en obesidad infantil. De los adolescentes, el 36% tenían sobrepeso y obesidad, lo cual pues también es bastante desalentador porque pues ya somos una población que tenemos a más de la mitad de la población en sobrepeso y obesidad, y de los cuales se están viendo muy afectados los niños y los adolescentes. Entonces aquí en estas gráficas podemos ver que se está comparando el ENSANUD 2012 con el 2016. Vámonos al de las mujeres. Si ustedes se fijan, subió, y en el de los hombres bajó. ¿De acuerdo? Esto se debe a varias cosas. Uno, los programas de salud que se han ido implementando, y probablemente también tiene que ver pues el simple hecho de cómo se toman las medidas que los hombres, al estar trabajando o al tener una vida activa un poquito pues más recurrente que las mujeres, pues no están al momento del censo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, no son cifras pues nada agradables. Si nosotros comparamos las regiones urbanas con la rural, el gran porcentaje o la gran mayoría se va a ir a la zona urbana. ¿Por qué? Porque comemos pues mucho peor en la zona urbana. Son datos estadísticos que ustedes incluso ya vieron en las demás diapositivas, que se tiende a esto, ¿no? Y por último, pues si nosotros vemos una gráfica comparativa, que es la que estábamos viendo ahorita en cuanto al masculino y al femenino, vean ustedes cómo en el sobrepeso de las mujeres en el 2016, ¿sí?, de 23.7 aumenta a 26.4, y del 12.1 aumenta al 12.8, ¿no? Esto pues nos debe alertar bastante en cuanto a el trato que se le debe dar y la prevención que se debe de estar apuntando, sobre todo a las madres. México es una nación, o es un país donde todavía estamos pues en un régimen muy matriarcal. Si tú le das poder a la mamá y la mamá se encarga de la comida y la mamá está educada, le va a dar de comer sano a los hijos, al esposo, y los va a traer cortitos, ¿no? Entonces es un dato que tenemos que tener en cuenta, es un dato importante. En cuanto a la etiología, pues vamos a tener que es multifactorial, va a tener demasiadas variables para que se presente. Obviamente que una de ellas es de origen genético, eso es cierto, no lo podemos negar, y pues tenemos algunos ejemplos que se pueden dar, como por ejemplo el síndrome de Momo, ahorita estaremos hablando de él, el síndrome de Prader-Willis y el síndrome de Turner, ¿sí? En estos se va a presentar una predisposición al aumento de peso, claro que sí, claro que sí. Pero vamos a ver que incluso en estas personas que están muy predispuestas a que se presente un fenotipo que tiende a la obesidad, o que tiende a ser una persona endomorfa, podemos nosotros cambiar con hábitos alimenticios, modificar ahí un poquito mediante técnicas de epigenética,
cómo van a gastar su energía para que esas personas se mantengan lo más saludable posible, ¿no? Otro dato importante o una de las causas importantes es la falta de actividad física, ¿sí? Que como ya les he comentado, yo no estoy muy de acuerdo en que se le diga actividad física, porque actividad física es barrer, actividad física es llevar a los niños a la escuela, actividad física es todo ese tipo de cosas, ¿no? Y nosotros no deberíamos de recomendar actividad física, deberíamos de recomendar un ejercicio físico, pero pues la inactividad física obviamente que está dentro de las causas y esta nos va a causar un aumento en la lipogénesis, ¿de acuerdo? Todos esos hidratos de carbono, toda esa energía que no se va a utilizar se almacena en los adipocitos, en el tejido graso. Otro de los factores es la depresión. Una persona que tiene una afección psicológica, que está deprimida, va a tener anedonia, no se va a querer mover, no le da ganas de hacer ejercicio, esa persona llega, hace ejercicio, de por sí se siente mal, quiere hacer ejercicio, al día siguiente amanece dolorido, se agüita y ya no quiere hacer nada. Es una persona que está deprimido siempre, la misma obesidad lo lleva a la depresión hace, por ejemplo, muchos de los que tienen depresión tienen también ansiedad. Son cosas que a veces van de la mano, que no lo esperaríamos, pero que sí es. Y que al comer más, pues engorda más, se deprime más y no quiere hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Los factores sociales son muy importantes. ¿Por qué? Porque la sociedad va a marcar tendencias en la cultura, ¿sí? Y esa cultura pues conlleva propiamente los hábitos alimenticios y de actividad física que tiene una comunidad. Y México es una sociedad que nos gusta mucho comer y nos gusta no hacer deporte, y si lo hacemos celebramos con una cheve, celebramos con unas papitas. Entonces somos una sociedad que estamos vulnerables ante esta nueva patología. No es tan nueva, más bien es una patología moderna. Y obviamente, lo dejé al último, pues el desbalance energético del cual estábamos hablando, ¿no? Que hay un aumento en la ingesta y una disminución en el gasto. De ahí que pues se tiene el aumento en la lipogénesis y pues todo lo que conlleva a la ganancia de tejido adiposo. Dentro de la fisiopatología, cada una de estas cosas que les estamos comentando, yo creo que se merecería un tema propio. Por ejemplo, la fisiopatología sería un video solito, pero pues vamos a intentar hacerlo de una manera un poquito breve. Pues obviamente que tendríamos que tener en cuenta que existen tres tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo y el tejido adiposo beige o el tejido adiposo gris, que se le está llamando, y que todos estos tejidos grasos tienen una función, ¿sí? Y esta función es tanto termorreguladora como endocrina y de protección a los órganos internos, ¿de acuerdo? Pero se pueden diferenciar en algunas cosas. El tejido adiposo blanco tiene una función que es predominantemente endocrina y de depósito de grasa. Ambos están presentes desde el nacimiento. Sin embargo, el que nosotros tenemos que cuidar y que tenemos desde el nacimiento, y que si nosotros cuidamos ese porcentaje de relación entre el blanco y el pardo, si nosotros cuidamos esa relación, va a predisponernos o a la obesidad o a que seamos unas personas que tengan un metabolismo un poquito más adecuado, y es el tejido adiposo pardo. Este lo tenemos desde que nacemos y es el tejido adiposo que se encarga de la termorregulación, ¿sí? Es termorreguladora por termogénesis no mecánica, ¿de acuerdo? Un día con más tiempo, cuando ya entremos otra vez a clases, les puedo hablar un poquito más colgado de esto. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero que si yo ahorita me centro en tejido adiposo blanco, no acabo la diapositiva en cada uno de estos, ¿no? Y el tejido adiposo beige, ¿no? Que es un regulador también entre el almacenamiento y la termogénesis, es decir, es un intermedio entre el blanco y el pardo, ¿de acuerdo? Este nosotros lo vamos a ir ganando, ¿sí? Este por lo general se va a quedar estable, está en las regiones, por ejemplo, subclaviculares, infraescapulares,
y es un tejido que nos sirve para la termogénesis. Este está entre los dos, pero este es el que nos va a causar problemas. ¿Por qué? Porque va a estar almacenando toda la grasa que se origine de un exceso de ingesta energética, ¿de acuerdo? Y como les digo, los tres, y sobre todo estos dos, tienen una función endocrina. Esa función endocrina la vamos a ver en un momento. Y vean ustedes, cuando nosotros tenemos un normopeso, tenemos un número dado de adipocitos, estos adipocitos tienden a, pues, cuando mueren, tienden a soltar algunas sustancias, ¿sí?, que van a atraer a algunos macrófagos. Esto que les estoy platicando es mucho más complejo, ahorita nada más se lo resumo. Al aumentar el número de adipocitos, esto también va en aumento. ¿Qué va a provocar esto? Que empiece a haber algunas sustancias, ¿sí?, que son quimiotácticas, para que vengan macrófagos, para que vengan algunas sustancias proinflamatorias que van a predisponer a la persona para que entre en un proceso de inflamación sostenida o en un proceso de inflamación sistémica crónica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que, dentro de las sustancias que se van a estar secretando o que va a secretar el tejido adiposo como un órgano endocrino que también es, va a ser la leptina, la resistina, la adiponectina, el amiloide sérico A, tipo A, la osteopontina. También vamos a tener la proteína quimiotáctica de monocitos, que es esta de aquí, MSP1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos tienen una función metabólica importante. Ahorita, para no mencionarlos todos, vamos a nada más a decir alguna característica. La leptina es una hormona que se está secretando tanto en los adipocitos como en el hipotálamo y nos sirven para inhibir el apetito a nivel hipotalámico. La resistina prácticamente nos va a estar contrarregulando a la insulina. La adiponectina es una hormona que también se secreta en los adipocitos y que va a estar relacionada a la función o la activación del PPAR gamma, que es una molécula que se va a encargar de la peroxidación de los ácidos grasos libres. Entonces es importante esta, porque va a ser un protector a la insulinoresistencia. Si tenemos adiponectina, va a haber más sensibilidad a la insulina. Esta es una sustancia proinflamatoria, el amiloide sérico. Y pues estos yo creo que ya los han visto ustedes en otros temas, que prácticamente van a estar siempre que hay inflamación, se van a manifestar, ¿sí? Entonces, cuando hay muerte de los adipocitos, se van a empezar a reclutar algunos factores proinflamatorios. Además de esto, vean lo que le pasa si empieza a aumentar el número de adipocitos, porque empieza primero como una hipertrofia, es decir, las vacuolas lipídicas, las gotas lipídicas empiezan a ser más grandes, más grandes, más grandes, empieza a crecer ese adipocito hasta que es necesaria la hiperplasia, que van a crecer más células, no crecen en tamaño, ya empiezan a necesitar más células. ¿Qué va a haber? Un aumento en la leptina. Sí, sí va a haber un aumento en la leptina, pero la persona no va a inhibir el apetito. ¿Por qué? Porque además de que como es más tejido adiposo, se está secretando más leptina, esa leptina no va a ser útil. ¿Por qué? Porque vamos a tener demasiados ácidos grasos libres en sangre que me van a, como en el tema de la diabetes, nos van a tapar los receptores de leptina y esta persona se va a presentar con una hiperleptinemia, pero que no va a ser funcional. ¿De acuerdo? Va a aumentar la resistina. Esto sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque nos va a hacer una insulinoresistencia. Eso junto con los ácidos grasos libres. La adiponectina, vean ustedes cómo se va a ver disminuida. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos está causando la insulinoresistencia y la leptinoresistencia no se puede combatir. Porque si no tengo la leptina, la adiponectina no puede
darle el pitazo o no le puede ir a avisar al PPAR gamma de que haga su acción, y va a ir en aumento la insulinoresistencia. Va a haber una secreción un poquito más ávida del amiloide sérico y de los factores proinflamatorios. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una inflamación sostenida, una inflamación prolongada, ¿de acuerdo? Y eso nos va a llevar a que tengamos algunas comorbilidades como la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus tipo 2, y va a aumentar que se estén estimulando algunos oncogenes que nos van a desencadenar pues algún tipo de cáncer. ¿Qué pasa además de esto? ¿Qué pasa? Que si la paciente o el paciente con obesidad está consumiendo hidratos de carbono o energía que no va a utilizar, esa energía va a almacenarse en los adipocitos como ácidos grasos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nosotros cómo se da, por ejemplo, la lipogénesis y acá cómo se da la lipólisis, ¿sí? ¿Cómo entran en estos dos? Si hay demasiados hidratos de carbono, va a recurrir a la lipogénesis, ¿sí? Vean ustedes cómo entra aquí pues el GLUT4, que es el que está en sistema muscular y sistema, bueno, el tejido adiposo. Va a entrar el glicerol 3-fosfato, que es uno de los de lo que se va a formar la glucosa, glicerol 3-fosfato. O si no le quitamos 3 carbones, nos va a quedar glicerol 3-fosfato. Es uno de los productos, una de las, si ustedes recuerdan, de las reacciones de la glucólisis. Y al momento que se esterifica, acá tenemos los ácidos grasos, nos van a formar triglicéridos, ¿de acuerdo? Y estos se van a formar en una gota lipídica y conforme vaya esto aumentando, pues ese adipocito se va a ir hipertrofiando, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver de una manera muy sencilla, nada más para que tengan ustedes la idea básica. No vamos a ahondar mucho. Y la lipólisis, bueno, está mediado, esto va a estar mediado por la insulina, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes que la insulina es una hormona anabólica y que no nada más regula la disminución de glucosa en sangre, también aumenta la lipogénesis, ¿de acuerdo? Hace precisamente que haya un aumento en los triglicéridos o en el tejido graso, el tejido adiposo. Y la lipólisis va a estar medida por catecolaminas, ¿sí? Por adrenalina, noradrenalina. Y un aumento de catecolaminas, ¿qué va a hacer? Va a estimular que haya lipólisis, que esos triglicéridos salgan para que se conviertan en ¿qué? O en energía. Este glicerol pues se puede utilizar en varias circunstancias, pero no es tan fácil que o sea, yo no voy a obtener de triglicéridos glucosa, ¿sí? Puedo obtener, como quien dice, uno de los ladrillos para formar glucosa, pero no voy a tener la glucosa como tal. Este glicerol no me va a dar glucosa así de buenas a primeras, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que ustedes entiendan que es muy sencillo que la glucosa se vaya a ácidos grasos, pero cuando ya tengo esos ácidos grasos, los ácidos grasos no los voy a convertir a glucosa, no directamente. Este glicerol sí me puede ayudar en alguna ruta metabólica para convertirlo a glicerol 3-fosfato, pero se va a tardar. Y es mucho más sencillo que se utilicen otras cosas que ahorita no vamos a ahondar en eso. Pero lo podemos utilizar como energía y lo podemos mandar incluso a la cetólisis o a la cetogénesis, para que con esa cetogénesis nosotros obtener energía, ¿de acuerdo? Pero pues ya esto nos va a llevar a varios padecimientos extras, ¿no? Y pues aquí es nada más lo mismo. Cuando nosotros tenemos de más hidratos de carbono o mucha energía que no se va a utilizar, todo esto va a tender hacia la lipogénesis, ¿de acuerdo? ¿Quién la va a mediar? La insulina. La insulina va a hacer que, vean ustedes cómo llega aquí, por ejemplo, el citrato va a salir de la mitocondria, ¿sí? Va a salir de la mitocondria y luego va a ser acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, ácidos grasos y luego triacilglicerol, ¿de acuerdo? Esta vía la podemos ver con más detenimiento cuando nos veamos.
y de aquí va a salir de la célula, aquí estamos en un hepatocito, y ya va a llegar al adipocito y va a tener contacto con la lipasa y la va a convertir a ácidos grasos, y esos ácidos grasos a triacilglicerol, los triglicéridos, ¿de acuerdo? Y por este lado tenemos precisamente lo contrario, algo de lo que pasa al contrario, que es por medio de la adrenalina y el glucagón se va a estimular la lipólisis. ¿Para qué? Para que ahora se hagan ácidos grasos y esos ácidos grasos puedan entrar directamente al ciclo de Krebs o a la beta oxidación, bueno, perdón, a la beta oxidación, y mediante la beta oxidación, si tomamos por ejemplo el ácido palmítico, vamos a obtener 106 ATPs, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pues tenemos estas dos vías que tenemos que tomar nosotros muy en cuenta, ¿sí? Muy en cuenta. Y por último, otra de las causas o de la fisiopatología, perdón, de la obesidad es que tenemos algunas sustancias que son reguladoras del apetito y a otras que son, bueno, todas son reguladoras del apetito, pero hay unas que son estimulantes y otras que son inhibidoras, lo que se le conoce como sustancias orexigénicas, a las que causan hambre, y anorexigénicas, aquellos que inhiben el apetito, ¿de acuerdo? De los orexigénicos tenemos, por ejemplo, el neuropéptido Y. Este neuropéptido Y va a ser una sustancia que va a estar a nivel hipotalámico, ¿sí? Junto con la proteína relacionada a GOTY, que es esta de aquí, ¿sí? Y tenemos otras sustancias como la beta-endorfina, las dinorfinas y las orexinas, que todas estas van a tener una función de estimular el hambre, ¿de acuerdo? Van a estimular que la persona coma más. Y tenemos otras que son los anorexigénicos, como la leptina, que habíamos hablado de ellos, la insulina, el GLP-1, los CART, las propio melanocortinas, la oxitocina, la somatostatina, es decir, todos estos van a estar inhibiendo el apetito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el péptido YY se va a estar secretando en el colon y va a ir a inhibir el apetito a nivel hipotalámico. La grelina se va a secretar en el estómago y esta me va a ir a estimular el apetito. Vamos a tener la leptina y la insulina, estas me van a ir a inhibir el apetito. Porque ¿qué me está diciendo por ejemplo la insulina? Me está diciendo que hay glucosa, por eso es que se secretó, ¿de acuerdo? La leptina también se secreta a la ingesta de alimentos, me va a ir a inhibir el apetito. Y luego tenemos la resistina y la adiponectina, también secretadas en el tejido adiposo. La leptina, les digo, también se secreta una parte en el hipotálamo, pero es mucho más importante la secretada en el tejido adiposo. Y pues me van a ir también a inhibir el centro orexigénico, ¿de acuerdo? Pero me pueden también estar estimulando en algunas situaciones porque tenemos un centro orexigénico y tenemos un centro anorexigénico, ¿de acuerdo? Que va a estar mediado por propio melanocortina, ¿de acuerdo? Entonces acá me va a inhibir, pero esto me lo va a estimular, como quien dice, o le va a dar cabida. Haga de cuenta que este va a decir, le va a inhibir la señal de que tiene hambre, pero a este le va a decir, oye, ¿sabes qué? Que no coma. Si este núcleo le dice que coma y este núcleo le dice que no coma, ¿de acuerdo? Entonces es lo que va a estar regulando el apetito. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar nosotros el sobrepeso o la obesidad? Obviamente que va a ir ligado con el diagnóstico, porque el diagnóstico pues conlleva que se clasifique al paciente en alguna categoría. Pero vamos a empezar con un entendimiento del somatotipo, que se va a dividir en una persona ectomorfa,
una persona mesomorfa o una persona endomorfa, que a simple vista nosotros pudiéramos definir o diferenciar de qué van estas categorías, ¿de acuerdo? El ectomorfo va a ser una persona muy delgada, puede ser incluso un poquito alta, ¿sí? En el cual a simple vista no se ve que haya un exceso de masa, ¿sí? El mesomorfo es el sujeto que no está ni tan flaco ni está tan gordo, y les estoy hablando así como que a ojo de buen cubero porque realmente así es como se toma esta clasificación. Y el endomorfo pues es la persona un poquito ancha, ¿sí? Que tiene un poquito más de panículo adiposo y un poquito más de grasa a nivel de la cintura, ¿de acuerdo? Ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, ¿sí? Hay otra clasificación, bueno, no es clasificación, pero ustedes lo pueden ver incluso en algunas imágenes que tienen pues un tipo de endomorfismo androide y un tipo de endomorfismo ginecoide, ¿no? O lo que se le denomina forma de pera y forma de manzana, ¿de acuerdo? Que es una manera de distribución de la grasa, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a quedar con eso, tenemos que ser un poquito más científicos y de ahí que lo vamos a categorizar. Primero, pues vamos a utilizar la fórmula de Quetelet, del señor que vimos ahorita, el cual toma en cuenta pues el peso del paciente, los kilogramos, sobre los metros cuadrados del mismo, ¿sí? Y se hace pues precisamente tomando kilogramos o el peso entre talla al cuadrado, ¿sí? Y lo va a dividir de la siguiente manera. Si tiene menor de 18.5 como valor de ese índice, vamos a decir que tiene un peso insuficiente. El normopeso lo vamos a categorizar cuando la persona tenga un puntaje de 18.5 a 24.9. Esa persona está en normopeso. Sobrepeso tipo 1 de 25 a 26.9. Sobrepeso tipo 2, que este es un concepto relativamente nuevo. Si se fijan ustedes acá en esta otra, nada más dicen sobrepeso de 25 hasta 29.9, ¿no? Y aquí ya lo están dividiendo en dos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que hay demasiadas personas con sobrepeso. Es la mayor parte de la prevalencia. Entonces lo dividieron en dos, de 25 a 26.9 sobrepeso 1, sobrepeso 2 de 27 a 29.9. ¿Sí? O sea, juntaron estos dos, ¿sí? Perdón, separaron lo separaron en dos. Y luego tenemos ya la obesidad. Aquí le puse, como que lo puse así muy latino, obesidad. Obesidad tipo 1 de 30 a 34.9 y obesidad tipo 2 de 35 a 39.9, ¿de acuerdo? Tenemos otra que es la obesidad mórbida o la obesidad tipo 3, que va de 40 a 49.9. Esta era la última clasificación que había. Como va en aumento, hicieron otra clasificación, que es la obesidad 4 o la obesidad extrema, que va con un índice de masa corporal arriba de 50. Y lo crean o no, sí hay este tipo de personas, ¿sí? Acá tenemos una tabla en la cual nos relaciona el IMC y además toma en cuenta el perímetro abdominal. ¿Para qué? Para relacionarlo con un mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares, ¿sí? Si nosotros tenemos que un hombre tiene una medida de cintura de menos de 102 o mayor de 102, pues vamos a tener que tiene menos riesgo que este. Una mujer debe tener por debajo de 88 y si tiene por encima de 88 pues tiene mucho más riesgo, ¿no? Y así es que los va clasificando, ¿no? También si ya es una persona que tiene sobrepeso, tiene un riesgo aumentado. Si tiene obesidad grado 1 alto, muy alto y extremadamente alto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, pues es importante que tengamos todo esto en cuenta para hacer un diagnóstico más adelante. Vamos a tener que tomar en cuenta también el porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque cuando lo definimos decíamos que es un exceso en la distribución de la grasa, o es un exceso de grasa en el cuerpo. Entonces en las mujeres, no vamos a ver cada una de las cifras, vean ustedes acá el promedio. En las mujeres, por lo general, o ahorita en la edad que están ustedes jovencitas, pues de 19 a 24 años, deberían de tener ustedes
entre un 16 y un 20, un 25, ¿de acuerdo? Para que si ustedes estuvieran entre un porcentaje bueno o promedio, ¿de acuerdo? Este aquí dice pobre, pero es sobrepeso. Si tienen arriba de 26, se va a considerar sobrepeso en estas cifras de aquí de porcentajes. Y una persona obesa, una mujer obesa sería por arriba de 31 hasta 40. ¿Sí? En el caso de los hombres, el promedio debería estar entre 15 y 20. ¿Sí? Por encima de eso se va a considerar sobrepeso y más arriba de eso se va a considerar 24. Este porcentaje de grasa, como vimos en el taller, lo vamos a nosotros a estimar. Puede ser por una plicometría, por una bioimpedancia, una pletismografía, un DEXA, dependiendo del equipo que ustedes vayan a utilizar. Y pues obviamente que vamos a estar utilizando la fórmula de Quetelet, en la cual pues vamos a tomar el índice de masa corporal como el peso sobre la talla al cuadrado. Y vamos a utilizar también una fórmula de índice de adiposidad corporal, ¿sí? Esto si nos queremos saltar todo esto, ¿de acuerdo? Esto lo estamos midiendo en porcentaje. Este es un índice, pero el índice se correlaciona con el porcentaje de acá. Entonces, más o menos, por ejemplo, en el hombre, tendríamos que tener un índice de adiposidad entre 10 y menos de 20. Es decir, entre 10 y... Perdón, entre 15 y 20, ahí debería estar el hombre en índice de adiposidad. ¿Y cómo se calcula? Pues vamos a tomar el perímetro de la cadera sobre la talla por la raíz cuadrada de la talla. Esto aquí se termina esta formulita, menos 18, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar un estimado de esto de acá, ¿sí? Ahora, para el diagnóstico vamos a tener que utilizar la somatometría, ¿sí? Lo que estábamos viendo ahorita. Una manera es pues tomando el IMC, otra es tomando los pliegues cutáneos para tener el porcentaje de grasa, otro es el DEXA, otro es la TAC, los perímetros corporales, otro es la pletismografía, otro es la densitometría por sumersión y por último está la bioimpedancia, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el IMC. El IMC ya sabemos que es el índice de masa corporal y lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no nos podemos nosotros quedar con que pues una persona ectomorfa es una persona mesomorfa y una persona endomorfa. Si lo vamos a nosotros apuntar en una nota médica, lo podemos mencionar, pero estamos obligados a ahondar poquito en eso y decir cuánto tiene de IMC. No nos podemos quedar nosotros con esto. No podemos utilizar nosotros que a puro ojo de buen cubero, pues esta persona está gordita, ¿no? Porque realmente, si tú le dices a un nutriólogo que qué le da de terapia a ella, ¿sí? Independientemente de qué índice de masa corporal, de cuánto tenga de pliegues cutáneos, el DEXA, lo que tú me digas de acá, ¿sí? Esta persona sí o sí requiere una programación nutrimental, es un programa de nutrición y un programa de ejercicios. O sea, el IMC que tenga, no necesito ni verlo, pero lo requiere, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que ser profesionales y saber clasificar adecuadamente a esta persona para darle un tratamiento conforme a sus requerimientos calóricos, ¿sí? De ahí es que no nos podemos quedar nada más con que, pues obviamente esta persona tiene sobrepeso o obesidad, ¿sí? Que ya así, a ojo de buen cubero uno diría, no, pues es obesa, sí, pero clasifícamela. De ahí que tenemos que hacer las cosas de una manera adecuada. Entonces, empezando por el IMC, pues vamos a utilizar la tablita de antes mencionada. Y la obesidad pues lo vamos a tomar desde un IMC por arriba de 30. De 30 hasta ¿dónde? Hasta 34.9, porque arriba de 35 se clasifica como obesidad tipo 2. Pero a partir de 30 hasta más de 50 vamos a clasificar a esa persona como un obeso. ¿Y desde cuándo vamos a empezar a tratar nosotros? Desde el sobrepeso. Incluso desde el normopeso, si es una persona que lo está haciendo por mantener una vida saludable,
Entonces tenemos que nosotros tener pues conocimiento de cómo lo vamos a hacer. Y todo lo demás, pues vamos a utilizar pliegues cutáneos, el DEXA. Este DEXA quiere decir absorcimetría de rayos X de energía dual, eso quiere decir la D. El TAC, pues es la tomografía axial computarizada. La pletismografía es por medio de gases. La sumersión, ahorita lo van a ver, es como una alberquita. Y la bioimpedancia, que ustedes ya conocen. Y con todos estos, ¿qué vamos a obtener? Pues un porcentaje de grasa. Y ese porcentaje de grasa lo podemos nosotros prácticamente equiparar al índice de adiposidad corporal, que es una fórmula que se está utilizando cada vez más en nutrición, ¿sí? Y vamos a tener que, por ejemplo, en mujeres el porcentaje de grasa normal está entre 20 y 25. ¿Qué quiere decir? Que para que yo, utilizando estos parámetros, bueno, estos de acá, pero utilizando estas variables, yo sé que voy a medir a un obeso cuando tenga entre 31 y 40% de grasa corporal, lo voy a clasificar como obeso. Y en el hombre, que lo normal es de 15 a 20, voy a tener un hombre obeso cuando este tenga entre 24 o de 24 a 32 de porcentaje de grasa. Obviamente que si tiene menos, si está entre el 20 y el 24, o acá si está entre el 25 y el 31, ¿qué será? Pues sobrepeso, ¿sí? Pero esto ya me da la pauta para yo clasificar, no nada más por IMC, no nada más por la pura, el puro somatotipo o el fenotipo del paciente. Voy a decir, pues como que está medio gordito. No, yo ya sé que por IMC me dio que la persona tiene sobrepeso, o obesidad. Y yo puedo corroborar mediante estos estudios que realmente la persona es obesa. Porque qué tal si es una persona que está un poquito rubicunda, que está así medio regordetilla, pero que tú le haces estos y te descarta que la persona sea obesa. Es más, incluso te pueda descartar que tenga sobrepeso, pero es una persona que tiene bastante músculo y que tiene a retener líquidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una persona que de ojo de buen cubero tú dices, no, pues está en obesidad o por lo menos está en sobrepeso, ¿sí? Está en sobrepeso. Le haces cualquiera de estos estudios para medir el porcentaje de grasa y resulta que no, que es una persona que no entra en estos parámetros diagnósticos de obesidad. Esa persona no tiene obesidad, por lo que el IMC no es un dato fidedigno para el diagnóstico de obesidad. ¿Por qué? Porque sobrevalora la grasa y subestima el músculo. Es decir, el IMC tache, si lo van a utilizar con una persona musculosa, no les va a servir, ¿de acuerdo? De ahí que tenemos que hacer uso de otras herramientas. Uno de ellos es precisamente la medida de pliegues cutáneos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante este aparatito, ¿sí? Este aparatito que ustedes lo mencionamos en el taller de somatometría, es un plicómetro, pero no lo utilizamos y pues no es muy difícil de utilizar. Vamos a tomar el pliegue de la piel, ¿sí? No vamos a tomar toda una lonja como dicen por ahí, es nada más entre la epidermis y la dermis, y vamos a primero a hacer presión con los dedos, no mucha, nada más para tomar nosotros el pliegue y luego ya ponemos la medición. No vamos a apretar con el aparato, ¿sí? Y ese plicómetro nos va a dar una medición en centímetros. Vamos a tomar, pueden ser 12, 9 o 4. Actualmente se está tomando el método de 4 pliegues. Estos 4 pliegues se van a tomar todos esos datos y se van a meter a una fórmula, ¿de acuerdo? Y esa fórmula nos va a estar dando a nosotros un resultado que nos va a decir qué porcentaje de grasa tiene. Lo vamos a comparar con una tabla de pliegues y vamos a tener el resultado. Eso ya lo vimos en el taller de somatometría. Esas diapositivas ustedes las van a tener para que las estén repasando y no perder ahorita mucho tiempo. Y los otros métodos pues es el DEXA, este de aquí, que prácticamente es una radiografía pero muy dirigida. Están las cámaras de pletismografía, en donde van a meter aquí algunos gases y van a hacer una medición de la composición corporal mediante eso. Luego tenemos la
densitometría por sumersión. Aquí van a meter a una persona completita y va a desplazar esa agua, y esa agua al desplazarse va a hacer una presión sobre un mecanismo, bueno, no una presión, va a causar una variación en un equipo que lo está midiendo, y le va a decir qué tanta densidad tiene esa persona. Otra es la TAC, que es la más fiable, pero pues está carísima. Y la más barata, que ustedes están familiarizados con ella, pues es obviamente la bioimpedancia eléctrica, que mide nada más el paso de la corriente eléctrica cuando pues pasa por las resistencias del cuerpo, ¿de acuerdo? Esta es la más barata y la que se está utilizando de una manera pues obviamente que es mucho más fácil registrar a los datos del paciente con ella. Y pues tenemos obviamente también los perímetros, y aquí vamos a registrar el índice de cintura-cadera, ¿sí? O la circunferencia de cadera. El índice de cintura-cadera es importante porque vamos a tomar nosotros lo que es de la cintura, que ya vimos que debe ser menor de 102 o menor de 88, y la circunferencia de cadera, ¿no? Entonces, al nosotros dividir el perímetro de cintura entre el perímetro de cadera, nos va a dar un índice. Ese índice debe ser menor de 0.82 en las mujeres y menor de 0.95 en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un hombre tengo que tiene arriba de 1 punto y algo, esa persona tiene mucho más riesgo cardiovascular. De la misma manera la mujer, ¿de acuerdo? Y eso pues me va a permitir a mí a tener pues más conciencia de cómo tratar a mi paciente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué factores de riesgo van a existir en la obesidad? Obviamente que los genéticos, ¿sí? Ya los vimos, sí hay predisposición genética en algunas familias o en algunas enfermedades, en algunos síndromes genéticos, pero no son todas. Una que es más importante y que nosotros podemos modificar, también esta la podemos no modificar, lo genético ya no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar la epigenética, es decir, mediante cambios de la vida diaria podemos nosotros hacer que nuestro ADN tenga un comportamiento distinto, que haya metilaciones y que haya algunos cambios estructurales por el mero hecho de estar haciendo algunos cambios rutinarios. El ADN se puede modificar, eso se está estudiando cada vez más. Pero pues esto es más difícil de impactar en ellos, pero en esto sí, ¿sí? Uno de los factores de riesgo es el sedentarismo, que ahorita con la tecnología es muy común ver que las familias ya no salgan a caminar, no salgan a hacer deporte y que se estén sentados viendo Netflix, ¿verdad? En eso pues somos ya expertos todos. Otro es los condicionantes laborales. Las condicionantes laborales es algo que se tiene que combatir muy duro y que no se hace. En Japón se están implementando programas que al día es obligatorio que las personas tengan un receso de 30 minutos a una hora en el cual tienen que hacer alguna actividad física. Bueno, de tipo ejercicio, claro. Otros condicionantes laborales, por ejemplo, las personas que están en un teleperformance, que tienen, que trabajan así atrás de una computadora, pues están ahí todo el día, ¿no? Y no nada más estos dos tipos de oficios, también tenemos el oficinista o la persona que está frente a una computadora en un cargo importante, pero que tiene que estar en la computadora todo el día, pues está en una posición sedentaria que lo va a predisponer a presentar obesidad. Las personas con discapacidad son una población vulnerable, tienden a presentar sobrepeso por la misma inactividad que tienen. Obviamente que la cerveza y el cigarro, ¿sí? El alcohol y el cigarro van a ser un componente importante, un factor de riesgo importante para que se presente la obesidad. Alguna endocrinopatía, por ejemplo, el hipotiroidismo, sí conllevan pues más riesgo que estas personas presenten obesidad, pero el hecho de que una persona con hipotiroidismo le adjudique toda su obesidad al hipotiroidismo
es una falsedad, eso no es cierto. Con cambios leves en su vida diaria, en sus hábitos alimenticios y en sus hábitos de actividad física, la persona puede mantener un peso normal, además de que si se trata, pues mucho mejor, ¿no? La raza tiene mucho que ver. La raza latina, la raza negra y la raza asiática somos susceptibles a presentar obesidad. Tenemos un genoma que pues es un poquito más lábil en cuanto a esto. Y algunas comunidades que son endogámicas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dirán, entonces la raza blanca no. Sí, la raza blanca también, pero la raza blanca se ha visto que, sobre todo, por ejemplo, los menonitas, que tienden a tener mucha endogamia, ellos van a presentar incluso más que los negros, incluso más que los latinos, ¿sí? Y de hecho los negros y los latinos también, esto es un ejemplo de epigenética. Nosotros no éramos más lábiles a que esto nos pasara. Esto es reciente. Nos estamos haciendo insulinoresistentes y todo esto por cambios epigenéticos, pero malos, ¿no? Malos para nosotros, para nuestra raza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas afroamericanas, por el estilo de vida que tenían y luego que fueron sometidos a la esclavitud por mucho tiempo, ellos deberían de tener muchos factores protectores, pero se encargan de entrarle duro al Kentucky Fried Chicken, de entrarle duro todo esto, y están cambiando epigenéticamente eso. Y la raza mexicana también teníamos lo mismo, ¿no? Tenemos un metabolismo muy envidiable y le estamos dando en la torre de una manera pues ridícula casi. Los medicamentos, hay algunos medicamentos que van a predisponer a la persona a que padezca sobrepeso o obesidad. La depresión, esto es muy importante, es una persona que se va a aislar, que no va a querer hacer ejercicio, que no se va a querer mover y que va a tener algunos cambios metabólicos también importantes que lo van a predisponer a ganar peso. Y importantísimo, la obesidad infantil. Si fue una persona que en su edad, cuando niño, en la edad pediátrica, tuvo sobrepeso o obesidad, aumenta la probabilidad de que esa persona vaya a ser obeso en su etapa adulta. Entonces es muy importante que los niños, antes de que cumplan el año, los mantengan en su peso, o antes de los 2 años, que mantengan su peso ideal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que van a ustedes a disminuir el riesgo de que esa persona padezca obesidad en la edad adulta de una manera muy significativa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un factor de riesgo muy importante. Incluso se ha visto que las madres que tienen obesidad previas a la gestación aumenta la probabilidad de que el niño tenga obesidad infantil, y la obesidad infantil aumenta la probabilidad de que esa persona, cuando sea adulta, presente obesidad en el adulto. Entonces, es importante por todo eso, ¿sí? No es un factor propiamente genético, no es un factor heredable, pero que va ligado. Entonces casi lo podríamos denominar como que es por herencia, ¿no? Aunque no sea genético meramente, pero por hábitos y costumbres y por todo lo demás daños metabólicos, sí se lo le va a repercutir, ¿de acuerdo? Dentro del tratamiento, vamos a tener un tratamiento no farmacológico, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? El tratamiento no farmacológico más importante que le vamos a ofrecer nosotros a nuestro paciente son los cambios de estilo de vida, ¿sí? O los cambios higiénico-dietéticos. El dietético se tenía en cuenta demasiado hace algunos años, y no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de hace 5 o 10 años, se le daba o se le adjudicaba de importancia que era el 90% o más, y creo que era el 97%, y el 3% el ejercicio, y le han ido aumentando poco a poquito más al ejercicio, pero realmente en estudios recientes se están dando cuenta que esto se está acercando más a un 80-20 o hasta un 70-30. Quiere decir, sí es más importante los factores dietéticos, pero la actividad física es mucho más importante de lo que nosotros pensábamos.
De ahí que no se recomienda, y nosotros en medicina debemos de tener esto en cuenta, que no se le va a recomendar actividad física, es un concepto que tenemos erróneo. Se le debe de dar ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que no nos debemos de quedar nosotros con la recomendación de la OMS de darle 30 minutos al día o 150 minutos a la semana, porque la persona, aparte de que no los va a hacer, ¿sí? No los va a hacer, tiende a acostumbrarse y va a perder cada vez menos peso. Entonces debes de tener una rutina de ejercicio. Ese ejercicio debe estar cuantificado, debe estar programado, debe ser individualizado, debe de ser que no sea nocivo para la persona, que sea inocuo, ¿de acuerdo? Y debe ser metas alcanzables. Entonces debe estar muy individualizado ese ejercicio, ¿sí? Debe ser actividad física tipo ejercicio, debe ser un ejercicio, no nada más que se quede en actividad física. Otro tratamiento es el neuroconductual. Ha habido varios estudios, varias investigaciones en los que se implementa dieta, ejercicio y cambios neuroconductuales o psicoconductuales, en los cuales si la persona es disciplinada puede que le vaya mucho mejor con los cambios conductuales que con la dieta y el ejercicio. ¿Por qué? Porque si tú logras cambiar esto, la persona automáticamente hace esto, sin que tú se lo digas, ni que le des el programa, ni que estés tras de él, lo hace solo. Entonces, estos tres son importantes tratarlos en conjunto, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues en lo dietético podemos utilizar primero alguna fórmula para calcular el metabolismo basal. Obviamente que todo esto lo va a hacer un nutriólogo, no lo vamos a estar haciendo los médicos, pero tenemos que tener el conocimiento para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué fórmulas se utilizan? Harris y Benedict, que es la más utilizada. Tiene dos factores que se usan aparte de esto, que son los de termogénesis y actividad física. Pero no es tan buena para utilizarse en personas que ya tienen obesidad. Se puede utilizar Mifflin St. George o se puede utilizar Ireton Jones, ¿de acuerdo? Tiene algunas variantes y se tiene que complementar con, como les digo, con termogénesis y factor de actividad física, o tiene algún factor de estrés, pero por lo general se utiliza cualquiera de estas, ¿sí? Con esto vamos a medir nosotros el metabolismo basal, y ese metabolismo basal nosotros vamos a ajustarlo, bueno, más bien vamos a ajustar la dieta a ese metabolismo basal y vamos a intentar mezclarlo primero con un ejercicio que sea de intensidad moderada a alta. De ahí que no se está recomendando actualmente que la persona camine o que trote o que tenga nada más un tipo de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico sirve para fortalecer el sistema cardiovascular y el respiratorio, ¿sí? Es meramente cardiorrespiratorio. Pero si nosotros queremos ver un impacto directo en el peso del paciente y los beneficios del ejercicio propiamente dicho en cuanto a disminución de peso, ganancia de músculo, que esa ganancia de músculo me va a aumentar el requerimiento energético, y si yo estoy cuidando la dieta, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar más energía, pero si yo estoy comiendo lo mismo o menos de lo que comía, voy a eficientizar esa pérdida de peso bastante. Entonces, vamos a hablar de que se busca tener un déficit calórico de entre 300 y 700 kilocalorías. Es decir, si yo tengo que utilizo 2700 kilocalorías o que requiero en mi metabolismo basal 2700 kilocalorías, pues voy a comer 2000 o 2500. Y con ese déficit nada más voy a ver yo mejoras, ¿sí? De hecho, incluso si yo nada más cambio mis hábitos alimenticios, una persona que nomás come una vez al día o que come mucho y le cambio los horarios, se los programo y cuantifico las kilocalorías que está consumiendo, cambio la calidad de los alimentos, esa persona puede empezar a ver una disminución en su peso sin necesidad de que haga ejercicio y sin necesidad de quitarle, de hacer un déficit calórico. Nada más conseguir su metabolismo basal, pero adecuando los horarios de comida o adecuando lo que tiene que comer, va a tener una disminución de peso. Hay muchas dietas, está la dieta tipo DASH que se utiliza en los hipertensos o la hiposódica. Están, por ejemplo, las dietas hipocalóricas, las normocalóricas, las hiperproteicas.
Están las dietas, las Atkins o las que se les conoce ahorita como las cetogénicas, el ayuno intermitente, diferentes tipos de ayunos. Hay muchas dietas. Nosotros no vamos a satanizar ninguna. La que sea buena para el paciente se va a seguir, para eso están los nutriólogos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que ser individualizada. Nosotros no vamos a dar a un paciente que coma 7 comidas si el paciente no tiene tiempo en su trabajo para hacerlos, entonces tenemos que adecuarla, ¿sí? Y se ha visto en estudios que si ese paciente nosotros logramos que disminuya un 10% de su peso corporal, esa persona va a tener mejoras sistémicas con ese porcentaje de peso que pierda. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de todo esto. Ahora, existen otros tipos de tratamientos. Dentro de los quirúrgicos tenemos uno que es de restricción o de llenado, que es mediante un balón. Y la manga gástrica, ¿sí? La manga gástrica prácticamente vamos a agarrar el estómago, lo podemos grapar o lo podemos hacer una gastrectomía y nos va a quedar pues un pedacito nada más de estómago. Tenemos la Jeder-Rux, que ahorita la vamos a ver cómo se hace. La banda gástrica, que aquí vamos a poner una banda y vamos a cerrar el paso o la luz del estómago para que pueda entrar menos alimento. Y tenemos otras como el switch duodenal, ¿sí? Estos procedimientos quirúrgicos, algunos son muy invasivos, algunos no tanto. En este caso, mediante endoscopía, van a meter un baloncito, lo van a inflar aquí adentro, lo llenan con un líquido que tiñe para que si se llega a tronar al momento de que el paciente va al baño, en las heces pues salen teñidas o puede empezar a tener como náuseas, casi lo puede saborear. Entonces le cambian el balón y este balón lo pueden llenar a una capacidad determinada y el efecto que tiene es ocupativo. Va a estar mandando señales de que esa persona ya está llena, ¿sí? Así de sencillo es este procedimiento, así funciona. Está el bypass gástrico, ¿sí? O la Jeder-Rux, que se le conoce, en la cual fíjense ustedes cómo prácticamente yo agarro el estómago, lo grapo de aquí, lo grapo de acá y hago prácticamente una iliostomosis acá. Agarro esto y lo pego acá, ¿sí? Entonces el contenido alimenticio va a pasar por aquí y luego acá le pego lo que me quedó acá del duodeno y del yeyuno, ¿sí? Se lo pego acá otra vez. ¿Para qué? Para que no se pierda pues todo el contenido biliar, ¿sí? Ese contenido biliar sí se va a utilizar, pero se va a utilizar acá. Entonces esta persona la dejo con nada más un pouch, un pedacito, así una bolsita de estómago. Se va a llenar muy rápido y aparte pues le quito buen pedazo de absorción de hidratos de carbono que se dan en la primera porción de yeyuno y pues en el duodeno, ¿sí? Entonces le quito yo esa parte de absorción y aparte pues, se va a llenar bien rápido la persona porque se va a venir el alimento directo hacia acá. Esa es la Jeder-Rux o el bypass gástrico. Luego está el switch duodenal. En el switch duodenal fíjense cómo hago prácticamente lo mismo. Dejo prácticamente una manga gástrica, ¿sí? Que sería como esta. Casi dejo una manga gástrica y aquí a nivel del duodeno, donde empieza el duodeno, entre el píloro y el duodeno, le quito yo ahí, ¿sí? De manera que el alimento pasa del estómago, se salta a duodeno, ¿sí? Se lo salta y llega otra vez acá hasta ilion. Vean cómo viene acá el ilion, ¿sí? Y el duodeno lo dejo, pero nada más para que acá por el esfínter de Oddi, por todos los conductos biliares, siga teniendo el aporte de las sales biliares, ¿sí? Otra es la gastrectomía vertical o la manga gástrica, en la cual pues nada más lo único que hago es que le resecciono el estómago, le dejo nada más una manguita para que disminuya el contenido alimenticio, que esa persona se llene mucho más rápido. Y la otra pues es la banda gástrica, es una bandita que va a salir
del abdomen y lo voy a poder regular. Voy a aumentar aquí la presión de la manga y esta bandita va a apretar ahí por encima del cardias precisamente el paso del alimento, entonces esa persona también se va a llenar pues más rápido, ¿de acuerdo? Todos estos son efectivos, sobre todo los propiamente quirúrgicos, estos son muy efectivos. La persona baja de peso extremadamente rápido. Tienen una desventaja que al ser mal absortivos, ¿sí? Porque pues estos van a generar una mala absorción porque no se está absorbiendo en todo este pedazo, no se absorbe en todo este pedazo. Estos dos, al ser mal absorbivos, necesitan algunas suplementaciones y algunos cuidados especiales. Y en estos pues son bastante invasivos, ¿no? Pero pues hay algunos pacientes que ya están en una obesidad mórbida que requieren el tratamiento de este tipo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en todas las que se brincan todo el duodeno y el yeyuno, pues esta parte de aquí, de absorción de glicerol, de monosacáridos, de disacáridos, acá también hay glucosa, galactosa, glicerol, aminoácidos, algunos dipéptidos, ácidos grasos, todo esto se lo brincan. Entonces al brincárselo, pues van a nada más absorber desde aquí, que es una absorción más leve de disacáridos, de agua y de estas vitaminas, pero van a estar teniendo deficiencia en muchas cosas. Van a tener una deficiencia de zinc, van a tener una deficiencia de hierro, van a tener una deficiencia de magnesio, van a tener una deficiencia de yodo, de algunas de las vitaminas liposolubles, que las liposolubles son ADEC, y pues se las van a estar brincando. Entonces todo esto se tiene que suplementar de alguna manera, ¿de acuerdo? Que ahorita pues prácticamente ya está todo suplementado, en todos lados tenemos nuestros complementos en los alimentos, pero pues necesitamos tener ese cuidado, ¿no? Aunque ya estén adicionados los alimentos, ¿de acuerdo? Y por último, pues tenemos el tratamiento farmacológico, en el cual vamos a tener de primera instancia la metformina, que en esta se ha demostrado que puede tener una pérdida de peso de 2 a 5 kilos en 2 años, que para muchos es muy poquito, para muchos es mucho, pero realmente empiezan a mostrar acostumbramiento a la metformina y al rato ya después ya no tiene ese efecto de disminución de peso, ¿no? Pero se utiliza porque aumenta la sensibilización a la insulina, ¿sí? Por activación de PPAR gamma, entonces está bien. Otro es algunos medicamentos que también causan mala absorción, que son la carbosa y el orlistat. La carbosa, acuérdense que también lo vimos en el tratamiento de la diabetes, porque nos va a estar inhibiendo una enzima que se llama la alfa-glucosidasa y pues se van a absorber menos los carbohidratos, ¿de acuerdo? Se va a dar en dosis de 25 a 50, sabemos que lo podemos utilizar desde 500, 800. Y otro es el orlistat. El orlistat también va a ser inhibidor de la lipasa pancreática. Ese se va a dar a razón de 120 miligramos. ¿Qué me van a causar estos? ¿Qué me van a causar? ¿Diarrea o esteatorrea? Por ejemplo, la carbosa me va a causar una diarrea por todos los hidratos de carbono que no se van a absorber y meteorismos. Y el orlistat me va a causar también meteorismos, pero esos meteorismos peligrosísimos, porque se acompañan con esteatorrea. Esa persona va a estar teniendo así como que goteritas de grasa en el calzón. Entonces es muy molesto y tiene tiene muy poco apego al tratamiento. Estos dos los dejan el paciente rápido por las molestias que les causan. Pero de hecho estos dos son los que están aprobados por la FDA, el orlistat, la carbosa y la metformina. De aquí en más es dependiendo de la persona, ¿no? O sea, usted consúmalo bajo sus riesgos. Está el clobenzorex de 30 miligramos. Este es un análogo de las anfetaminas. Bueno, realmente no es como un análogo de las anfetaminas, pero tiene algunos efectos similares. Van a estar actuando a nivel hipotalámico. Son anorexigénicos hipotalámicos, tanto el clobenzorex como la fentermina, que este realmente es un análogo de las anfetaminas. En el 90% de los pacientes no presentan ninguna sintomatología parecida a un tratamiento con anfetaminas,
pero algunos sí no van a presentar ansiedad, van a presentar hiporexia, pero van a manifestar un metabolismo elevado, van a tener algunos efectos adversos, ¿no? En un muy poco porcentaje, pero sí se ha documentado. Lo vamos a dar de 15 a 30 miligramos. Y la desventaja de la fentermina es que se tiene que utilizar 12 semanas sí, 12 semanas no, o en unos periodos de 2 a 3 meses, y luego se tienen que dar reposos. Yo he sabido de casos en los que se han utilizado hasta por años y el paciente no ha tenido ningún efecto adverso, pero pues eso va a depender del médico y del paciente. Está también el Masindol, que es también un anorexigénico hipotalámico, se va a dar de 0.5 a 1 miligramo. Y por último está la anfepramona, que se va a utilizar a razón de 75 miligramos y también es un anorexigénico hipotalámico, ¿de acuerdo? Entonces se pueden dar también estos para adelgazar a un paciente, sobre todo cuando son para fines quirúrgicos, que se les pide a los nutriólogos o a otro médico que tenga una maestría en nutrición clínica o que tenga alguna especialidad en bariatría y le piden, ¿sabes qué? Necesito que este paciente me lo bajes 10% de su peso porque necesito bajarlo para la operación, ¿no? Le vamos a hacer una Y de Rux o lo que tú quieras y ya está en una obesidad mórbida, se nos puede ir en cualquier momento, bájalo de peso como sea. Entonces le pueden dar su terapia dietética, su programa de ejercicio, consultas psicológicas para darle cambios neuroconductuales y además empiezan con tratamiento farmacológico y ya de última instancia o como fin último pues le hacen su cirugía, ¿no? O puede ser una cirugía que no sea de reducción de peso, ¿no? Pero necesitan bajarlo de peso para todo lo de la anestesia y demás. Entonces, no es hacer trampa, prácticamente nosotros estamos utilizando un medicamento que cumple una función, ¿de acuerdo? Yo creo que dentro de poco la fentermina y el Klubensor, estos van a empezar a estar aprobados incluso por la FDA. Muy bien, entonces pues este es el tratamiento que vamos a tener con una persona que tenga obesidad. De aquí lo más importante, siempre cambios de estilo de vida. Eso es lo que nos va a nosotros a proporcionar en el paciente un cambio adecuado, que no tenga rebote el paciente, que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y que tenga todos los beneficios propios del ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que va a ser un aumento de óxido nítrico, la función endotelial va a mejorar muchísimo, van a bajar los triglicéridos, va a bajar el colesterol, ¿sí? Que con estos se puede lograr. Sí, pero de una manera que en cuanto tú suspendas el medicamento va a haber un rebote. De ahí que lo tienes que ir quitando poco a poco y tienes que acostumbrar al paciente a que ya no lo va a utilizar, porque con la fentermina sí se han registrado casos que se crea dependencia. Y ya por último tenemos las comorbilidades. Esas comorbilidades obviamente que pues van a estar relacionadas con la obesidad. Y van a ser bastantes, ¿no? Está la hipertensión, las alteraciones psicosociales, el proceso proinflamatorio, la infertilidad, artropatías, asma, hiperuricemia, apnea obstructiva del sueño, cáncer, dislipidemias, insulinoresistencia y enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a empezar por las enfermedades vasculares. Dentro de las enfermedades vasculares, pues vamos a tener ya sea pues todos los cambios arterioscleróticos. Recordemos que no es lo mismo una aterosclerosis a una arteriosclerosis, pero en la obesidad pues prácticamente vamos a tener de los dos, además de que vamos a tener una disfunción endotelial, y esa disfunción endotelial va a ser de suma importancia para que algunas otras comorbilidades se empiecen a dar, ¿de acuerdo? Tenemos la insulinoresistencia, que nos va a dar como una complicación pues la diabetes mellitus tipo 2, por todos los factores endocrinos que hemos estado viendo y metabólicos. Vamos a tener las dislipidemias, que está pues importante, está la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia, las cuales me van a causar una insulinoresistencia, me van a estar
aumentando la insulinoresistencia, además de que me van a estar conllevando a una aterosclerosis o a una formación recurrente de ateromas que me van a aumentar el riesgo de presentar pues alguna embolia, ¿sí? Va a estar generando trombos y probables embolismos. Luego tenemos la alteración a nivel de oncogenes que me pueden desencadenar un cáncer. Tenemos la apnea obstructiva del sueño y por ejemplo el síndrome de Pickwick, en el cual pues van a estar de la mano algunos cambios estructurales propios del sobrepeso, como la cerrada de las vías aéreas, ¿sí? Y algunos efectos de neuromoduladores que me van a causar la apnea, ¿no? La hiperuricemia. Otros importantes son el asma, por todos los factores de interleucinas que se van a estar manejando. Las artropatías, porque el peso va a hacer que aumente. Por cada kilogramo de peso me va a aumentar hasta de 3 a 5 kilos por articulación. Por ejemplo, en una trotadita, ¿sí? Si tú pesas 70 kilos, vas a sentir el triple de tu peso en cada zancada que das, ¿no? Entonces, bastante perjudicial para las articulaciones que una persona tenga sobrepeso o obesidad. La infertilidad, por todo en los cambios a nivel de androgénico en la persona con obesidad. En las mujeres también tiene que ver ahí el estrógeno y la conversión de hidroepiandrosterona a sus diferentes variantes, ¿no? Entonces la infertilidad también es una comorbilidad. La inflamación sostenida, sistémica prolongada, algunas alteraciones psicosociales que también no le tomamos importancia, pero es muy importante. Un paciente con obesidad va a ser susceptible a daños psicológicos tanto por la sociedad como por él mismo, ¿no? Y por último, pues la hipertensión arterial, que esta pues me va a llevar a muchos daños de los cuales pues ya vimos en la clase propia de hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Entonces pues ya con esto concluimos la clase del día de hoy. Es importante aquí en el tema de hipertensión arterial, ahorita que lo estamos viendo, me llamó la atención que el día de ayer me mandó un mensaje uno de ustedes diciéndome de los fármacos antihipertensivos y de los fármacos hipopresores y luego ya salieron ahí por ahí otros que también me estaban preguntando lo mismo, porque creo que puse yo ahí de hipopresores en lugar de hipotensores y se confundió ahí el internet. Entonces eso de hipopresor lo empezaron a ver como unos ejercicios que se llaman hipopresivos, y realmente qué bueno que se dio el error, porque ese ejercicio está contraindicado en personas con hipertensión arterial. Contraindicadísimo. ¿Por qué? Porque te aumentan la tensión arterial. Entonces una persona que tiene hipertensión y te hace un ejercicio hipopresivo, que es un isométrico, un ejercicio isométrico está contraindicado sí o sí en una persona hipertensa, a menos que lo haga a menos del 40% de una contracción máxima. Pero si lo hace mal, o sea, te puedes echar a la persona, te puedes matar a una persona hipertensa por estarle prescribiendo ejercicios isométricos. Entonces, no. Ahí fue un error mío de redacción. Los ejercicios hipopresivos se utilizan para estética en personas que están delgaditas para que se acinturen más. Pero los fármacos que se van a utilizar son los fármacos hipotensores. ¿Sí? Hay una diferencia entre un fármaco antihipertensivo, es decir, que no va a dejar que la presión suba, y un hipotensor, que ese si está arriba la va a bajar, pero no nomás si está arriba, si está normal o si está baja también. Por eso es importante tener esa diferencia, y pues se las platico ya cuando los vean frente a frente. Espero que les haya sido de utilidad el video, estudien mucho y pues les voy a estar dejando su tarea con tiempo en Edmodo, ¿de acuerdo? Que tengan muy buen día, hasta luego.